Buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de podcast de Punto por Punto. Mi nombre es Joaquín González y como ya es costumbre empezamos hablando de fútbol, donde el viernes Wanderers y Deportivo Maldonado abrieron la fecha igualando sin goles. Progreso y Albion también empataron pero 2-2. Peñarol firmó tablas 1-1 ante Danubio, Racing por la mínima superó a Cerro, Juventud le ganó 3-1 a Nacional y Defensor y Central Español no se sacaron diferencias siendo 0-0. Hoy cerramos la actividad con dos duelos, Cerro Largo y Torque por un lado y Boston River y Liverpool por el otro. Pasando a las competencias continentales, tuvimos la ida de la última fase clasificatoria a la Libertadores, donde Barcelona y Botafogo igualaron 1-1, Sporting Cristal de visitante le ganó 1-0 al Carabobo en Venezuela. Por el mismo resultado, O'Higgins en su casa superó a Deportes Tolima y Juventud empató 1-1 con Independiente Medellín en el Gran Parque Central. Continuando con la Sudamericana, que dio inicio a su fase clasificatoria, donde destacamos los dos duelos de los equipos uruguayos. El martes Torque eliminó a Defensor ganándole por la mínima y el jueves Boston River por el mismo resultado venció a Racing. Llegando a Europa, repasamos lo que van a ser los duelos de los octavos de final de las competencias internacionales que se disputarán las idas esta semana y repasaremos el lunes que viene los resultados. Empezamos por la Champions, donde tendremos al vigente campeón, el Paris Saint-Germain enfrentando al Chelsea, Galatasaray al Liverpool. El clásico moderno entre Real Madrid y Manchester City se vuelve a dar y Atalanta contra Bayern Múnich. Eso en una de las partes del cuadro. En la otra mitad, Newcastle y Barcelona, Atlético de Madrid y Tottenham, la sorpresa el Bodo Glimt enfrenta al Sporting Club de Portugal y finalmente el Bayer Leverkusen se mide ante el Arsenal. Seguimos con la Europa League, donde el Ferencváros se enfrenta al Braga, Panathinaikos al Betis, el Genk ante el Friburgo y el Celta de Vigo ante el Lyon. Por la otra parte del cuadro, Stuttgart y Porto, Nottingham Forest enfrentando al Midtjylland, duelo italiano entre Bolonia y Roma y culminamos con Lille y Aston Villa. Por último la Conference, donde los duelos son entre el Lech Poznan y el Shakhtar, AZ Alkmaar y Sparta Praga, el Crystal Palace ante el AEK Larnaca, Fiorentina frente al Rakow y por el otro lado del cuadro Samsunspor ante Rayo Vallecano, Celje y AEK Atenas, el Sigma Olomouc y el Mainz y culminamos con el Rijeka ante el Estrasburgo. Pasando al panorama liguero, empezamos como siempre con la Premier, que adelantó su fecha entre semana, debido a que el fin de nuevo fue de FA Cup con los octavos de final disputándose, donde no hubo grandes sorpresas. El martes, Bournemouth y Brentford abrieron la actividad, lo que fue igualdad sin goles. Wolverhampton dio un golpazo y le ganó la hora al Liverpool para seguir creyendo en la salvación. El Chelsea volvió de visita 4-1 al Aston Villa con hat-trick y asistencia de João Pedro para quedar a 3 puntos de los villanos y ser quintos. Tercero sigue el United, que aunque perdió con el Newcastle 2-1, que estuvo con 10 todo el segundo tiempo, y a los 90 con un Osula que llevaba 5 minutos en cancha, recuperó una pelota en su propio campo y tras una contra fulgurante anotó el gol del triunfo para los Magpies. El que sigue siendo escolta es el Manchester City, que igualó 2-2 ante el Nottingham Forest con una salvada tremenda de Murillo a la línea en la última del partido, evitando el triunfo Citizen y dándole una mano al Arsenal, que por la mínima le ganó al Brighton y amplía a 7 su distancia a la cima, aunque con un partido más. En la parte baja de la tabla, Crystal Palace le ganó 3-1 a Tottenham con doblete de Ismail Azar, cerrando la fecha el jueves y dejando a los Spurs a un punto del descenso. En España, entre semanas se decidieron los finalistas de la Copa del Rey, tras las vueltas de las semis. El Barcelona le ganó 3-0 al Atlético de Madrid con doblete de Mar Bernal, pero no le alcanzó a los culés, que en la ida habían perdido 4-0. Su rival será la Real Sociedad, que al igual que en la ida le ganó por la mínima al Athletic Club. En el panorama liguero, el Real Madrid, quien cerró el lunes pasado la actividad frente al Getafe, perdiendo por la mínima en el Bernabéu, abrió este viernes ante el Celta en Vigo una nueva jornada de la Liga, ganándole 2-1 a la hora con gol de Valverde. Atlético de Madrid con doblete de Nico González, que entró desde el banco, superó 3-2 a la Real Sociedad. El Barcelona con un golazo de Lamine Yamal le ganó por la mínima al Athletic Club en San Mamés. Villarreal obtuvo la victoria ante el Elche por 2-1 con gol uruguayo, donde también hubo presencia uruguaya, fue en el triunfo 2-0 del Getafe ante el Betis. En estos momentos el Español frente al Oviedo culmina la fecha. En Italia, entre semana también, tuvimos la ida de las semis de la Copa Italia. Como Inter empataron sin goles y Lazio y Atalanta igualaron 2-2. Llegando al fin de semana, el calcio fue abierto el viernes con Napoli ganándole 2-1 al Torino. Por el mismo resultado, el Como de visitante superó al Cagliari, Atalanta y Udinese empataron 2-2, Juventus goleó 4-0 al Pisa, la Roma no pudo con el Genoa y perdió 2-1 para dejar al Como cuarto. Cerrando el domingo hubo derbi de la Madonina entre Milan e Inter, que fue para los rossoneri 1-0 con gol de Estupiñán. Lazio y Sassuolo cierra la fecha de la Serie A en estos momentos. En la Bundesliga el miércoles, el Leverkusen se puso al día ante el Hamburgo y le ganó por la mínima para partir la tabla y poner 9 de distancia entre ellos, que son sextos, y el Eintracht Frankfurt en el séptimo lugar.
Llegando el fin de semana, el Bayern Múnich enfrentó al Borussia Mönchengladbach el viernes abriendo una nueva jornada, lo que fue goleado 4-1 al líder. Friburgo y Bayer Leverkusen empataron 3-3, Mainz y Stuttgart igualaron también, aunque 2-2. El Leipzig le ganó 2-1 al Augsburgo para igualar al recién mencionado Stuttgart en la cuarta posición. El que sigue tercero es el Hoffenheim, que de visita superó 4-2 al Heidenheim, y el Dortmund, que se escolta, obtuvo la victoria ante el Colonia por 2-1. Pasando a Francia, entre semana hubo cuartos de final de la Copa, donde Estrasburgo superó 2-1 al Reims. El Niza, tras igualar 0-0, le ganó 6-5 al Lorient en penales. El Toulouse dio la sorpresa y tras empatar 2-2 ante el Olympique de Marsella en penales, obtuvo la victoria 4-3. El Lens también igualó 2-2 ante el Lyon y en penales le ganó 5-4 para avanzar a semis, que serán entre Estrasburgo y Niza, y le enfrenta al Toulouse. El viernes, la Ligue 1 la abrieron PSG y Mónaco, donde el elenco monegasco tomó venganza de la eliminación en Champions y le ganó 3-1 de visita en París a los líderes. Toulouse y Marsella, que repiten duelo entre semana, invirtiendo en localía, y el Olympique tomó venganza de la eliminación y los derrotó por la mínima. Lens goleó 3-0 al Metz para volver a estar a un punto de la cima. Lille y Lorient empataron 1-1, para el mismo resultado igualaron Lyon y París, y en Rennes de visita goleó a Niza 4-0. La sección de uruguayos en el exterior la abrió el lunes pasado Martín Satriano, que asistido por Mauro Arambarri convirtió el gol del triunfo 1-0 del Getafe Real Madrid en el Bernabéu. Este viernes Federico Valverde anotó el 2-1 en la hora para que los merengues ganen su partido ante Celta de Vigo. Santiago Mourinho debutó las redes del submarino amarillo, convirtió un gol para el 2-1 del Villarreal ante el Elche. El domingo volvió a anotar Satriano para un nuevo triunfo de los azulones, 2-0 del Getafe ante el Betis, y finalizamos con un gol del Pacha Espino en el 1-1 del Rayo Vallecano y el Sevilla. En México, Emiliano Gómez hizo un gol en el 3-1 del Puebla ante los Tigres. El hijo del Loco Abreu, Diego, anotó el del descuento en la derrota 2-1 del Tijuana frente al Atlas. Gol de asistencia del Toro Gabriel Fernández en el 3-0 del Cruz Azul ante el Atlético San Luis. Abrió el marcador Brian Arrayito Rodríguez en el 2-1 del América ante el Querétaro. Pasando a Argentina, tuvimos doblete de Merentiel para el 3-0 de Boca ante Lanús. El Chorri Cristian Palacios anotó en Chile el único gol de la victoria por la mínima del Everton de Viña del Mar frente a Deportes Limache. Volvemos a Rusia después de un tiempo, ya que Adrián Roque Balboa anotó un gol en el 2-1 del Nizhny Novgorod frente al Sochi. Además, doblete de Nicolás Marichal en la goleada 4-1 del Dinamo de Moscú sobre el CSKA. En Portugal, una vez más Rodrigo Salazar convirtió a penal en la hora, al igual que la semana pasada. Además firmó una asistencia. Todo esto en el 2-2 del Braga ante el Sporting Club, donde Michel Araujo fue titular. La recorrida sigue por Perú, con gol de Maxi Juan Bels, además de 2 asistencias de Martín Lanariz en el 3-2 de Juan Pablo II sobre el Tarmo. Finalizando en Paraguay, con gol de penal de Alejandro Silva en el 1-1 de Olimpia ante San Lorenzo. Pasamos al mundo del tenis, donde esta semana pasada tuvimos el comienzo de Indian Wells, tanto en la rama femenina como en la masculina. El jueves finalizaron los encuentros de primera ronda, sin ninguna eliminación sorpresiva, y a partir del viernes los 32 preclasificados de ambas ramas empezaron a competir, donde ahí sí ya cayeron algunas eliminaciones impactantes, como la de Katerina Alexandrova, número 11 del ranking, y la de la joven Iva Jovic, que es 18 del mundo en el femenino. En tercera ronda, que comenzó ayer domingo y continuó hoy lunes, tuvimos la retirada por lesión de Coco Gauff, la 4 del mundo, y la caída de Claro Towson, que se encuentra 17, ante la australiana Talia Gibson, proveniente de la quali. Pasando al apartado masculino, el 5 del mundo, Lorenzo Musetti, fue eliminado por el húngaro Marton Fucsovics en 6 corridos. Karen Khachanov, 16 de ranking, quedó fuera rápidamente a manos del garoto João Fonseca. El 17 Ander Rublev no pudo ante el canadiense Gabriel Diallo. Y Luciano Darderi en el puesto 21, reciente campeón en Chile, quedó en el camino ante Rinky Hijikata. Al igual que en el femenino, ayer comenzó la acción por la tercera ronda, donde Ben Shelton, número 8 del mundo, cayó ante Bernard Artien, y el checo Menchik, actual 12, también dijo adiós ante el español Davido de Foquina. Pasamos al mundo del básquet, donde Uruguay el lunes pasado cerró la fecha FIBA, enfrentando a Cuba en Panamá, goleando los 88-62 con 25 puntos de Emiliano Serris. El viernes retomó la actividad nacional con partidos de reclasificatorio. Córdoba le ganó 83-68 Unión Atlética y Biguá supera Huelca 86-74 con 23 de Jerry Matos. Hoy tenemos doble cartelera por la noche, en lo que será una semana bastante movida, con mucha actividad, comenzando el camino rumbo a los playoffs en la Liga Uruguaya de Básquet. En el panorama continental, Nacional enfrentó a Paisas en el primer partido por los cuartos de la Champions League Américas, en lo que fue victoria 97-94, con 17 puntos y 12 rebotes de Conor Sinaich. Este próximo sábado tienen el segundo partido de la llave, que es el mejor de 3. Pasando a Europa, en la Liga Andesa, tuvimos duelo entre uruguayos, ya que Manresa y Tenerife se enfrentaron. Ambos en 20 minutos de juego anotaron 3 puntos, tanto Ubal como Fittipaldo. El triunfo 86-80 del Manresa. Zaragoza visitó el Andorra y perdió en alargue 113-111, donde Joaquín Rodríguez en 15 minutos de juego anotó 3 puntos.
Y tuvimos el debut de Joaquín Taboada en el San Pablo Burgos a sus 18 años. Aportó 6 puntos en 13 minutos de juego para el triunfo de su equipo 96-88 ante el Bilbao. Culminamos como siempre con la NBA, que tuvo que empezar la semana con 45 puntos de Jamal Murray en el 128-125 de los Nuggets ante el Jazz, 37 de Pablo Banchero para que el Magic le gane a los Wizards y se acerquen a los puestos de playoffs directo. Los Cavaliers superaron a 113-109 a los Pistons con 22 de Jalen Tyson, 41 de Anthony Edwards en el 117-110 de los Timberwolves a los Grizzlies. Gran triunfo 121-106 de los Spurs ante los Pistons con actuación tremenda de Wembanyama de 38 puntos, 16 rebotes y 5 tapones. Triple decena de Joker, 28-12-13, en la victoria 120-113 de los Nuggets ante los Lakers. En la vuelta de Jason Tatum, tras su rotura del tendón de Aquiles en el playoff pasado, anotó 15 puntos, capturó 12 rebotes y dio 7 asistencias en 27 minutos de juego para el triunfo 120-100 de los Celtics ante los Mavericks. Al borde del triple doble, Tyler Hero, con 33-9-9, con un 8 de 10 en triples para la victoria 128-120 del Heat frente a los Hornets. 34 de OJ Anunoby en la oleada 142-103 de los Knicks a los Nuggets, que ni con los 38 de Jokic le fue suficiente. 44 de Luka Doncic para que los Lakers le ganen 128-117 a los Pacers. Buena planilla de Jalen Johnson de 35-17 en lo que fue la victoria 125-116 de los Hawks ante los Sixers. Culminamos la semana con 2 triples dobles. Russell Westbrook con cifra de 23-11-12 contribuyó al triunfo 126-110 de su equipo los Kings ante los Bulls, que tuvieron a Giddey con 15-12-10. Volvió a la categoría reina del automovilismo. La Fórmula 1 se hizo presente en Australia con un cambio de reglamento brutal y un comienzo tremendo, donde tras unos libres con mucha incógnita, el sábado la clasificación, Max Verstappen en la cual I1 se accidentó y no pudo marcar vuelta, con lo cual largó en la posición 20 de 22. La pole como su escolta fue para los Mercedes, George Russell en primer lugar y Kimi Antonelli con el segundo, 8 décimos por delante de los pilotos que integraron la segunda fila, Isaac Hadjar, el compañero de Max, junto a Charles Leclerc, y en la tercera los McLaren, de Oscar Piastri y el campeón del mundo Lando Norris, que largó sexto. Siguiendo en el sábado, tenemos que destacar doble podio latinoamericano en la Fórmula 2. El paraguayo Joshua Duersen ganó la sprint y en segundo lugar quedó el mexicano Noel León. Ya pasando el domingo a la Fórmula 3, tuvimos a destacar con la carrera feature un octavo puesto del brasileño Pedro Clerot y cerrando los puntos el argentino Matías Colnaghi en 10º puesto. Trasladándonos a la Fórmula 2 fue el triunfo del búlgaro Nicolás Olov, que se va liderando el campeonato. En el podio el brasileño Rafael Cámara, quien el año pasado fue campeón de la F3 y finalizó en segundo lugar, y noveno fue el colombiano Sebastián Montoya. Además, el paraguayo Joshua Duersen cerró los puntos en el 10º lugar. Culminando con la Fórmula 1, ya la cosa empezó muy activa. Al salir del box e ir a la grilla, Oscar Piastri se accidentó y ni siquiera pudo comenzar a correr su carrera local. Una largada tremenda donde hubo múltiples sobrepasos y muchas sorpresas, como se comentaba en la previa, pero en el pasar de la carrera todo volvió a la normalidad y fue 1-2 de Mercedes, al igual que el largaron. Ganó George Russell y fue escoltado por Kimi Antonelli, que la largada cayó hasta el 7º lugar, pero pudo remontar a las 58 vueltas del Gran Premio. Cerró el podio a Charles Leclerc, seguido de su compañero de equipo Lewis Hamilton. Quinto fue el campeón del mundo Lando Norris y Max Verstappen, que largó en el lugar número 20 de la grilla, remontó hasta el 6º lugar. El debutante Roy Limbla finalizó octavo y uno de los latinos, Gabriel Bortoleto, noveno, y los demás, Colapinto en 14º lugar y Sergio Checo Pérez en el 16º puesto. Con esto culminamos una nueva edición del podcast y nos volveremos a ver dentro de 7 días con más y mejores noticias del mundo de los deportes. Muchas gracias.